esta melodía, mi Señor, me has concedido. Mi alma enferma estaba, postrada de dolor, con una suave palabra, vertida de tu amor, mi ser y mi alma con tu espíritu sanó. Mensajero fiel, medicina es tu palabra, que al alma cansada consuelo le das. Mensajero fiel, medicina es tu palabra, ungüento divino que del cielo Dios derrama. Alégrense los montes con los valles y el abismo, entonen alabanzas, gloriosa su canción. Lo que se mueve en la tierra, las aves con su voz, hosanas proclamar al Dios de la creación. Mensajero fiel, medicina es tu palabra, que al alma cansada consuelo le das. Mensajero fiel, medicina es tu palabra, ungüento divino del cielo Dios derrama. Feliz hoy te alabo, Padre eterno, Dios bendito, Rey justo y amoroso, supremo en majestad. Señor, tú mi corazón fiel llenaste de tu paz, me das tu bendición y guías en verdad. Mensajero fiel, medicina es tu palabra, que al alma cansada consuelo le das. Mensajero fiel, medicina es tu palabra, ungüento divino que del cielo Dios derrama. Bien, hoy vamos a estudiar el origen de la iglesia y su nombre, para que pongan mucha atención. Y pues yo creo que no traen con qué anotar, ¿verdad? Pero si quieren anotar, y por ahí les podemos prestar alguna pluma, ¿verdad? Vamos a estudiar acerca del origen de la iglesia y de su nombre. Si no, pues después les paso las citas para que las anoten, ¿sí? Les hacía una pregunta al principio, ¿verdad? Les hacía una pregunta: ¿desde cuándo creen ustedes que la iglesia lleva el nombre de Iglesia de Dios? Nuestra hermana Anita pues dice que ella sabe que desde que ingresó a la iglesia, desde 1900, ¿qué, hermana? 67, desde el 67. Bueno, ella tiene conocimiento desde el 67. Pero el origen del nombre de la Iglesia de Dios, vamos a verlo a través de la Biblia. ¿Desde cuándo se empieza a nombrar Iglesia de Dios? ¿Sí? Antes de ello, voy a leerles
una definición de lo que es iglesia. La palabra iglesia proviene de la lengua griega ekanoia, o en latín ecclesia, que quiere decir, desde el punto de vista de los griegos, quiere decir asamblea o reunión de ciudadanos congregados en razón de una convocatoria pública, usualmente llamado iglesia. Eso es una definición a grandes rasgos de lo que es la palabra iglesia, ¿verdad? Pero dijimos que vamos a ver a través de la palabra de nuestro Dios desde cuándo posee el nombre de iglesia de Dios, ¿sí? Para esto vamos a ver, hermanos, en la palabra de nuestro Dios, vamos a ubicar en el libro de Génesis. Saben que el Génesis habla del principio de la creación, ¿verdad? ¿Sí saben eso? El Génesis quiere decir principio. Entonces el Génesis, el libro de Génesis nos habla del principio de la creación, ¿sí? Vamos a ubicar el capítulo 3 del libro de Génesis, el 4, capítulo 4. Génesis 3, 4. No, perdón, ya me cambió, hermana. 4, Génesis 4. Es que me equivoqué y les dije Génesis 3. Es Génesis capítulo 4, el versículo 26. Vamos a darle lectura. Bueno, yo le voy a dar lectura y ustedes lo leen con su vista. Fíjese lo que dice aquí el 26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Luego, atención en ese siguiente párrafo. Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. ¿Cuándo se empezó a llamar a los hombres del nombre de Dios? ¿Desde cuándo? Desde el principio de la creación, a partir de que nació el hijo de Set, ¿verdad? Cuando nació Enos, dice que a partir de ahí, entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Dios. Entonces, desde ahí vamos a partir como principio, ¿verdad?, de el origen del nombre y de la iglesia de Dios. Entonces dijimos que según la definición del diccionario o según la definición de las palabras griegas, ¿verdad?, y latinas, según la definición, iglesia es el conjunto de gente, ¿verdad? Es un conglomerado, es una asamblea, es una reunión de gentes. ¿Sí? Ellos dicen que son asamblea, los testigos de Jehová. Pero, bueno, pues vamos a ver, ahí empezamos a ver desde el principio de la creación que la iglesia empieza a llevar el nombre de Dios. Cuando se empiezan a conglomerar la gente. Vamos a ver qué nos dice Isaías, capítulo 43. Isaías 43. El verso 7. Isaías 43, verso 7, dice: todos los llamados de mi nombre
para gloria mía los crié, los formé y los hice. Todos los que se llaman del nombre de Dios, para gloria de Él fueron hechos y formados. ¿Sí? ¿Sí lo encontraron, hermanos? Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los crié, los formé y los hice. Entonces ya vimos en la Escritura que desde el principio empezaron los hombres a llamarse del nombre de Dios. ¿Sí? Bien, entonces, para hablar del origen de la iglesia, hermanos, tenemos que hablar del objetivo principal. ¿Cuál es el objetivo principal de la iglesia, hermanos? ¿Cuál será el objetivo principal? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos reunimos? De alguna manera el hombre busca reconciliarse con Dios. Y por eso nos reunimos, para rendirle culto, para pedirle que nos bendiga, que nos proteja y sobre todo que nos perdone, ¿verdad? Porque como hombres estamos lejos, dice la palabra de nuestro Dios que el hombre estaba lejos, ¿verdad? Lejos de Él, lejos de su misericordia, y hoy, por la misericordia de nuestro Dios, estamos cerca o tenemos acceso libre a la presencia de nuestro Dios. Entonces, bien, decíamos que el propósito principal sería lograr reconciliarnos con nuestro Dios, vivir en obediencia, ¿verdad? Y recibir también de su bendición. Bien, del origen de la relación que hay o que podemos tener entre nosotros, entre el hombre y Dios, podemos mencionar, hermanos, en la Biblia que los primeros en rendir culto a nuestro Dios, ¿quiénes fueron, hermanos? ¿Quiénes fueron los primeros en rendir culto? Vamos a ver Génesis. Vamos a ver quiénes fueron. Génesis capítulo 4, regresamos al capítulo 4. ¿Quiénes? Dice, la cita que leímos ahorita dice que a partir de ahí empezaron los hombres a llamarse del nombre de Dios, ¿verdad? Génesis capítulo 4, pero ahora vamos a leer Génesis 4, verso 3. El verso 3 y el verso 4 dice: y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de su grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros que empezaron a darle culto a nuestro Dios, hermanos? Trayéndole ofrendas, ¿verdad? Caín y Abel. Yo creo que muchos de ustedes conocen ya la historia de estos dos hermanos, ¿verdad? Que trajeron ofrenda a nuestro Dios. Uno de ellos no le pareció bien que Dios mirara con agrado la ofrenda de su hermano, ¿verdad? Caín no miró con agrado la ofrenda que Dios recibió de parte de Abel. ¿Y qué hizo? Lo mató, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, hermanos, vemos que
hay un primer acercamiento del hombre hacia Dios, trayéndole ofrenda, es decir, presentando culto a nuestro Dios. ¿Sí? Ahora brincamos dos hojas, en el capítulo 8. Capítulo 8. Sí. Y vamos a leer del 20 al 22. Génesis 8, 20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor de suavidad, y dijo Jehová en su corazón: no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo viviente como he hecho. Todavía serán todos los tiempos de la tierra la sementera y la siega, y el frío y el calor, verano e invierno, día y noche, no cesarán. Vemos ahí como Noé continúa, ¿verdad? Continúa con ese pensamiento de agradar a nuestro Dios. Dice que edificó un altar, ¿sí? Noé edificó un altar y empezó a llevar ofrenda también a Jehová, de una manera diferente a como lo hacemos nosotros. Dice que buscó llevar de toda ave limpia, ¿verdad? De toda de la especie, según las especies que había en la tierra. Dice que buscó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y le ofreció holocausto en el altar. Entonces, desde allá, desde los orígenes del principio de la creación, empieza el hombre a querer buscar a Dios, a sentirse necesitado de Dios, ¿verdad? Y empieza a congregarse, empieza a tener culto a nuestro Dios y a llevarle ofrenda a Dios, ¿sí? Entonces, hasta que el patriarca Abraham hace ese acto de obediencia, hasta entonces es que nosotros alcanzamos la misericordia de Dios, porque dice el capítulo 7, verso 14, de ahí de Génesis 7, 14, fíjese lo que dice. Génesis 7, 14. Dice el verso 14: no, perdón, el capítulo 22. El 7:14 habla de los animales limpios, que fueron los que escogió Noé para llevarle holocausto a nuestro Dios. Y el capítulo 22, perdón. El capítulo 22, verso 7. Dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Cuál era el propósito de Abraham
al llevar a su hijo hacia el altar. ¿Cuál era el propósito? Ponerlo como ofrenda a Dios. Vamos a seguir leyendo, mire. Y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar. Allá Noé hace un altar y le lleva ofrendas que son a base de animalitos limpios, ¿verdad? Y acá Abraham edifica un altar también y prepara la leña, dice, y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y le puso en el altar sobre la leña. Iba a darle un sacrificio a Dios, ¿verdad? Iba a sacrificar para Dios. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Sí? Dios proveyó el holocausto que iba a ser depositado para él. ¿Sí? Verso 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciendo, te bendeciré, y multiplicando, multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente, ¿qué cosa? En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Gracias a que Abraham obedeció la voz de Dios, alcanzamos misericordia nosotros. Por eso, porque dice: en tu simiente serán benditas, ¿quiénes? Todas las gentes de la tierra. En otras versiones dice todas las naciones. Todas las gentes, no solamente el pueblo de Israel, ¿verdad?, sino también Ciudad Juárez. ¿Sí? Todas las gentes de la tierra serán benditas. Bien, entonces, aunque en aquel tiempo todavía no figurábamos nosotros, ¿verdad?, todavía no aparecíamos como iglesia, sin embargo, ahí está fundamentada una promesa, ¿sí?, que gracias a la obediencia de Abraham íbamos a alcanzar bendición nosotros también, ¿sí? Bien, vamos a regresar a Génesis capítulo 'Génesis, vamos a buscar Gálatas. Para que se animen un poquito más, porque estamos con mucho calor, ¿verdad? Ahora les voy a pedir que me ayuden con las citas. Gálatas capítulo 3, 16. Gálatas capítulo 3, verso 16. Gálatas 3, 16.
Dice, ahora bien, ¿a quiénes les fueron hechas las promesas? A Abraham y a su simiente, ¿verdad? A Abraham fueron hechas las promesas. Desde ese momento, desde el patriarca Abraham, se le nombra patriarca, ¿por qué? ¿Por qué se le nombra patriarca? Como a los señores mayores, ¿no? Es el patriarca, el padre Porque es el padre de la fe. Por eso, es el padre de la fe. Entonces, gracias a que Él es el padre de la fe, ¿verdad? A Él le fueron hechas las promesas, pero nosotros alcanzamos de esa misericordia de nuestro Dios. Y para saber, hermanos, dice ahí que cuando dice que benditas serán todas las naciones de la tierra, no dice que una sola, no dice que nada más el pueblo de Israel, sino dice que todas las naciones de la tierra. Y para saber si nosotros alcanzamos a entrar en esas naciones o en esa bendición, vamos a ver 1 de Juan capítulo 4:15. 1 de Juan 4:15. Alguien que le dé lectura, por favor. Sí, por favor. todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, no creen en Él y Él en Dios. ¿Quiénes alcanzan de la misericordia de Dios? Allá dice que todas las naciones, pero aquí especifica que haya que hacer algo para alcanzar de esas promesas que le fueron dadas a Abraham. ¿Qué hay que hacer? Cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en él y él en Dios. Nosotros tenemos que, para alcanzar la misericordia de Dios, confesar, ¿verdad?, que Jesús es el Hijo de Dios, es decir, reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios para poder alcanzar de las promesas hechas a Abraham. ¿Sí? Si reconocemos a Jesucristo, ¿verdad?, reconocer implica obedecer también. ¿Sí? Entonces, cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, está en Él y Él en Dios, dice 1 Juan 4:15. Entonces notemos, hermanos, que el nombre de la iglesia no es el Señor Jesucristo, ¿verdad? No es la iglesia. Ahorita en la actualidad, perdón por mencionar, ¿verdad?, pero hay una iglesia que se denomina la iglesia de... Hay otra iglesia que se titula la iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos días. Pero la iglesia no lleva el nombre de Jesucristo. Vamos a seguir analizando esto. Entonces, la iglesia que vamos a ver, o que estamos viendo aquí en este análisis, no lleva el nombre de iglesia de Jesucristo, lleva el nombre de Dios. El nombre de Dios. Dice, acuérdense que empezamos a leer que desde el principio los hombres empezaron a llamarse de el nombre de Dios, no de Jesucristo, no de ningún otro, nada, el nombre de Dios. Juan capítulo 3:16, un versículo muy conocido, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel, Juan 3:16, dice que todo aquel que crea en el Señor Jesucristo no se pierda, tiene vida eterna. ¿Sí? De tal modo, hermanos, que el Señor Jesucristo fue seleccionado para ser quien nos trajera a nosotros la salvación, ¿verdad?
¿sí? Y Él, a su vez, fue y seleccionó apóstoles, ¿verdad?, para que predicaran el Evangelio, ¿sí?, formando de esta manera, hermanos, la iglesia de Dios. Con ese propósito llama a sus 12 apóstoles, iniciando con Pedro, con Andrés, y les dice en Mateo capítulo 4, 18, 19. Mateo capítulo 4, 18 al 19. ¿Quién lo tiene en la mano? 18, 19. Sí. Mateo capítulo 4. Sí, versos 18 y 19. Adelante. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores. Verso 19, y les dice: venid en pos de mí. Y le dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí, y yo los haré pescadores de hombres. Dijimos, el Señor Jesucristo viene a dar rescate por muchos, ¿verdad?, entre ellos nosotros. ¿Cómo? Iniciando el conjunto de aquellos que deberían o que serían salvos. Llamó primero a los apóstoles para que fueran y evangelizaran también, para que otros alcanzaran de la misericordia de Dios, ¿sí? Venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Entonces, a partir desde aquellos orígenes, el propósito ha sido el mismo, ¿sí?, hacer un pueblo que sea el pueblo de Dios, del pueblo de Dios y de todas las naciones también, no solamente de un solo pueblo, sino de todas las naciones. Entonces, Jesús, hermanos, el Señor Jesucristo, nunca se atribuyó el nombre de la iglesia. Vea Juan capítulo 17. Juan 17. Verso 11. Léelo, por favor. Dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean unos, así como nosotros. El Señor Jesucristo dice: guárdalos para que sean uno, así como nosotros somos uno, ¿verdad? ¿Sí, hermanos? Juan 17, 26 dice: yo les he manifestado tu nombre y me manifestarélo aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Le manifestó a los hombres su nombre, el nombre de Dios, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. La iglesia debe de tener el nombre de Dios para que el amor de Dios esté entre ellos. Dice Jesucristo mismo hablando, ¿verdad? Yo mismo les he manifestado tu nombre. Jesús no ostentó ser llamado de las gentes, ¿verdad? Por eso no podemos decir que quienes se denominan de Jesucristo están en lo correcto. No,
El Señor Jesucristo dijo que no, que Él no ostentaba ese nombre. Dice que Él manifestó a los hombres el nombre de Dios. ¿Sí? Bien. Vamos a buscar otra cita, hermanos. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. ¿Tres? ¿Sí? ¿Tres qué? Efesios capítulo. Verso 14 y 15. Por esta causa, dice, doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual es nombrada, ¿cómo dice? Del Padre de A ver, léalo, hermanos. Dice, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien, entonces, el 15 también, ¿verdad? Sí. De quien tomó nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Por esta causa, lo voy a leer yo. A ver. Por esta causa doblo mis rodillas. ¿A quién? Al Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual, ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Del cual es nombrada toda la parentela en los cielos y en la tierra. ¿Cómo debe nombrarse la iglesia? O toda la parentela, como dice aquí. ¿Cómo debe nombrarse? Del nombre de Dios. ¿Sí? Del nombre de Dios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de Jesucristo, del cual es nombrada toda la parentela, no solamente en los cielos, sino también en la tierra. Bien, entonces estamos viendo, ¿verdad?, cómo se formó la iglesia, hermanos. ¿Cómo se formó la iglesia? Hechos capítulo 1, 8. Ahí podemos encontrar, hermanos, algunas evidencias que nos enseñan que después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia continuó reuniéndose, o continuó la obra de nuestro Señor. Hechos capítulo 1, verso 8. Adelante, hermano. Y Saulo consentía Hechos capítulo 8, capítulo 1, verso 8. No, 1, 8. Sí. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me recibiréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta tierra. Y me seréis testigos, ¿ah? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. De esa manera viene expandiéndose el evangelio, ¿verdad? De esa manera viene creciendo la iglesia de Dios. Todos aquellos que llevaban el nombre de Dios, todos aquellos que nombre de Dios, todos aquellos que dice que son la parentela. ¿Qué quiere decir parentela, hermano? Como cuando se juntan ustedes en alguna reunión en su casa, ¿verdad? Y vienen los primos, los sobrinos, los tíos, los abuelos y todos. Esa es la parentela, ¿verdad? Porque todos tienen el mismo apellido, ¿verdad? El mismo nombre, la misma descendencia. Entonces dice que la parentela
lleva el nombre de Dios. Así dice en la cita anterior que acabamos de leer. Entonces, de esta manera es como va creciendo la iglesia, hermanos, a través de los que son encargados de apacentar las ovejas, de apacentar la grey. Luego dice Jeremías, hermano. Isaías está antes de Jeremías. Jeremías, capítulo 3, verso 15. Jeremías 3:15. El profeta hablando de lo que iba a suceder después. ¿Cuándo? Ahora en nuestros tiempos, hermanos. Sí, por favor. Daré pastores según mi corazón que los apacienten con ciencia y con inteligencia. Nuestro Dios, hermanos, fíjese, desde el 14 empieza a dar indicaciones. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de una ciudad y dos de una familia, y los conduciré en Sión. Verso 15, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten de ciencia y de inteligencia. ¿Sí? Entonces, nuestro Dios, a través del profeta Jeremías, nos indica que iba a poner pastores para que enseñaran, para que guiaran a su pueblo. ¿Sí? Entonces, dijimos que de esta manera crecía, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Iba creciendo según el número de los discípulos cuando se iban multiplicando allá en Jerusalén. Hechos capítulo 8, verso 13. Ocho, 3. 3. Era la cita que estaba leyendo nuestra hermana Anita hace un momento. Absorba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres, mujeres y los entregaba en la cárcel. Dice que Saulo hacía estragos, ¿verdad? Antes de ser convertido. El apóstol Pablo hacía estragos en la iglesia de Dios. Dice que entraba casa por casa, arrastrando a hombres y mujeres. Quiere decir que ya había un sinnúmero de personas que se denominaban de la iglesia de Dios y que eran perseguidos por Saulo. ¿Ah? Dice el verso 3 que entraba, los arrestaba, los arrastraba por la calle, ¿verdad? Dice, y los metía presos. Y Saulo consentía en su muerte. ¿Qué dice el verso 1? De ahí mismo. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos lo fueron esparciendo por la tierra de Judá y de Samaria, salvo los apóstoles. Verso 1 nada más. Dice que cuando empezó a suceder todo esto, ¿verdad? Que Saulo los perseguía a los primeros cristianos, dice que fueron esparcidos.
que hubo una grande persecución y fueron esparcidos. Entonces empieza, en lugar de acabarse, la iglesia de Dios empieza a ganar terreno. ¿Sí? Gracias a que no los quisieron allá, se fueron para allá y empezaron a crecer. Y ahorita la iglesia de Dios se sigue expandiendo, hermanos, a que somos mal vistos por ser iglesia de Dios. De esa manera es como la iglesia de Dios sigue creciendo. Sin embargo, hermanos, el llamado fue muy especial porque Cristo mismo los llamó. 1 Corintios 15:9, hermanos. 1 Corintios. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí ¿a quién? La iglesia. Vea como el apóstol Pablo, después de convertirse al cristianismo, reconoce que a quien persiguió, a quien desterró, a quien trató mal, a quien consintió la muerte de ellos, fue a la iglesia de Dios. Entonces hay una iglesia, hay un conglomerado de gente que desde el principio de la creación ha venido tomando ese nombre, iglesia de Dios, y fue a la que Pablo quiso destruir, exterminar, acabar con ella. Dice: soy indigno de ser llamado apóstol, porque perseguí ¿a quién? No persiguió a la iglesia de Mormón, no persiguió a la iglesia de los testigos, no persiguió a la iglesia de nada, a la iglesia de Dios. Entonces ahí empieza a dar reconocimiento de que la iglesia de Dios lleva el nombre de Dios. Bien, 1 Corintios, hermanos, el capítulo 11, verso 16. Dice: con todo eso, Si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni la iglesia de Dios. hablando del uso del velo en la mujer, dice: con todo eso, nosotros no tenemos esa costumbre de ser contenciosos, ¿verdad? Con todo eso, dice: si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre. ¿Ni quién? Ni la iglesia de Dios. Ni las iglesias de Dios. Vuelve a ratificar que la iglesia de Dios tiene el nombre de Dios. Ni las iglesias de Dios. ¿Sí? Hechos 9:31 y Hechos 2:42. Vamos a leer esas dos citas. Hechos 9:31 y Hechos 2:42. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Las iglesias se sentían fortalecidas por el Espíritu Santo. Y Hechos 2:42, ¿qué dice? 2:42. Hechos 2:42.
testimonio del plan y de las oraciones. Bien. Y de esta manera, hermanos, nos da a entender que ya no somos extranjeros, ¿verdad? Ya ahora somos ciudadanos de los santos, ahora somos ciudadanos tenemos esa ciudadanía de nuestro Dios, de ser parte de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento, dice, de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un pueblo santo en el Señor. La iglesia va creciendo. Por último, Hechos 2:47. Ahí mismo, 47. 2:47. Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor cada día añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿A cuál iglesia? A la iglesia de Dios. Aquella iglesia que se formó desde el principio, aquella iglesia que quiso destruir al apóstol Pablo, aquella iglesia que los romanos azotaron, ¿verdad? Aquella iglesia que fue perseguida, aquella iglesia que lleva el nombre de iglesia de Dios, ¿sí? A esa iglesia el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Conclusión, hermanos, el origen del nombre de la verdadera iglesia de Dios, o de la verdadera iglesia, el nombre de la verdadera iglesia es iglesia de Dios. Bien, proviene desde los primeros hombres que las Sagradas Escrituras nos relatan. A ese grupo o congregación se ha venido identificando con su nombre, mismos que posteriormente Cristo reveló a sus apóstoles, y él mismo que ahora nos identifica por su santo evangelio, de la cual seremos parte, iglesia de Dios, ¿verdad? Mientras nos conservemos, ¿cómo, hermanos? En obediencia a su palabra. Si nos conservamos en obediencia a la palabra de nuestro Dios, siendo la iglesia de Dios. Paso a vosotros, hermanos. Ojalá y que hayamos podido entender este estudio de que la iglesia tiene un origen y tiene un nombre, que es iglesia de Dios. Oh bella melodía, mi Señor me has concedido. Mi alma enferma estaba, postrada de dolor, con una suave palabra, vertida de tu amor, mi ser y mi alma con tu espíritu sanó. Mensajero. Me acerco solo a ti, Señor, yo de tu mano quiero ir. Si mi vida está en aflicción, tú me confortas con amor. Quiero ir en pos de ti,
y más cerca estar de ti. Mi mano toma, oh Señor. Me humillo ante ti, Señor, porque conozco tu poder. Solo tú disipas mi dolor y me reprendes con amor. Quiero ir en pos de ti,